Shabbat Shalom, amados hermanos. Hashem nos esté bendiciendo enormemente a todos. Espero, mis amados hermanos, que toda la comunidad esté gozando de las bendiciones de Hashem en este día de Shabbat. Como siempre, esperamos que en todo lugar donde se encuentren mis hermanos, todos estemos bien. Y pues siempre estamos pidiendo a Hashem que el Todopoderoso nos cuide, nos proteja en todo momento. Así que para todos mis hermanos, en donde quiera que se encuentren, rogamos al Todopoderoso porque estén siendo bendecidos y protegidos. Eh, También por mis hermanos que están con alguna enfermedad, a mis hermanos que pues de alguna manera en este momento necesitan la bendición de Shem, por diversas circunstancias, pedimos al Todopoderoso y a nuestro Ribi Yehoshua que bueno, la bendición venga sobre todos nosotros y estemos bien. Pues mis amados hermanos, como decíamos en la mañana, estamos a primero de Ab, en este mes que pues se conmemora la destrucción del templo de Jerusalén, allá por los tiempos de Nabucodonosor. Esperamos a mis amados hermanos que estos días, pues nosotros tomemos conciencia y creo que la idea de observar estos días es para que nuestro pueblo Israel tome conciencia de que cuando éste se aleja de Hashem, pues perdemos la protección, perdemos el amor y el cuidado que Hashem nos tiene. Si es cierto, no nos deja, no nos abandona, pero pues normalmente como un padre castiga a su hijo, así también Hashem hace con nosotros y así hace con su pueblo. Así que el recordar estos días es pensar, es meditar que debemos siempre pues estar apegados a Hashem, caminar en sus mandamientos, andar en sus mandamientos, amén, hacerle caso a su Torah, a su palabra. Si no lo hacemos, pues normalmente vienen situaciones difíciles, vienen calamidades sobre su pueblo y de manera particular sobre cada uno de nosotros. Así que estamos en estos días de duelo intenso hasta llegar a Tisha B'Av, al 9 de Ab, esperando, como siempre, mis amados hermanos, que ayunemos. Yo creo que tenemos que ayunar, siempre tenemos que esforzarnos un poco más. De hecho, en este tiempo necesitamos ayunar, necesitamos acercarnos más a Hashem. Amén, siempre pedirle a Hashem que Él bendiga a su pueblo, a sus hijos en todo momento, y pues bueno, pues estemos bien con Hashem. Mis amados hermanos, pues vamos a empezar con la enseñanza. Miren, hoy quiero estudiar con ustedes dos salmos, dos Teilim. El Teilim número 15, que es muy corto. Y si tenemos tiempo, pues también vamos a tratar de estudiar algunos textos del Salmo número 6. ¿Amén? Así que yo espero que tengan sus escrituras a la mano. Vamos a estudiar el Salmo número 15 y el número 6. Como siempre, los salmos traen para nosotros mensajes que nos alientan, que nos ayudan a esforzarnos y normalmente vienen transmitidos por David Amelech, una persona, como hemos dicho en otras ocasiones, que sufrió mucho, padeció mucho, sin embargo, pues siempre estuvo pues tranquilo, ya que contaba con la protección, con la bendición de Hashem. Y yo espero que eso es lo que nos motive a nosotros a estudiar salmos. Amén. Así que les invito a ir al salmo número 15. Y bueno, pues mis amados hermanos, voy a servirme de las explicaciones que el Rab Yosef Bitton hace sobre este salmo y sobre el salmo 6. Así que con la bendición de Hashem, esperando que en todo momento Hashem bendiga a Rab Yosef Bitton, ya que nos ilumina mucho con sus enseñanzas. Así que, bueno, esperemos, mis amados hermanos, que tengamos la oportunidad de transmitir el mensaje, pues, como se debe. Vamos a empezar entonces
Vamos a ir al Salmo número 15 y como título a este tema le hemos titulado ¿Cómo se mide la integridad? Amén. Salmo número 15. Ok, entonces empezamos, mis amados hermanos. Bueno, lo primero que tenemos que decir de este salmo, el salmo número 15, de este salmo del rey David, es que es un salmo muy corto, realmente muy pequeño. Por eso también lo escogimos, porque el tiempo que tenemos no es mucho, es 1 hora aproximadamente. Entonces, este salmo es muy corto y solamente contiene 5 pesukim. Amén. 5 versículos, pero es muy rico en significado. ¿De acuerdo? Entonces, un salmo muy pequeño, pero con un significado profundo. ¿Estamos? Entonces, esperamos, mis amados hermanos, como siempre, que Hashem nos bendiga, tengamos la bendición de poder expresar este hermoso salmo. Fíjense que el texto de este salmo comienza de la siguiente manera y comienza con una pregunta. Amén. De hecho, el salmo dice Mismor le David. Mismor le David, un salmo de David. Hashem, empieza con una pregunta. Hashem, mi yagur be'ahalecha, mi yiskon behar kopsheja, sí, kopsheja. Traduciéndolo quiere decir, ¿quién merece vivir en tu tienda? ¿Quién merece morar en el monte de tu santidad? Así comienza este salmo. ¿Quién merece vivir en tu tienda? ¿Y quién merece morar en el monte de tu santidad? Bueno, entonces David comienza su salmo con esta pregunta. Y fíjense, mis amados hermanos, que el comentario que hace Rabbi Yossi Bitton es que estas palabras de vivir en su tienda, de morar en su santuario, en el monte de su santidad, que se refieren a alcanzar un estado espiritual muy elevado. O sea, cuando David dice, ¿quién merece vivir en tu tienda? ¿Quién merece ir al monte de tu santidad? En realidad lo que se está diciendo, mis amados hermanos, que estas palabras se refieren a alcanzar un nivel espiritual elevado. Esto quiere decir vivir cerca de Hashem. En realidad, lo que David estaba diciendo es, ¿quién puede estar cerca de ti? ¿Quién puede morar contigo? ¿Verdad? ¿Quién puede tener esa espiritualidad tan alta que puede tener cercanía contigo? Ajá. Como diciendo, sentir muy cerca a Hashem, o sentir de manera constante, de manera continua, su presencia. Entonces, David habla sobre qué personas pueden sentir esa presencia continua de Hashem. Obviamente, mis amados hermanos, que el poder estar cerca de Hashem, el poder tener esa relación continua y cercana a Hashem, el que el hombre pueda acercarse a Hashem, depende, mis amados hermanos, en primer lugar de la persona, del hombre, ¿verdad? Que él quiera, ¿verdad? Que él quiera buscar a Hashem, que él quiera estar cerca de Hashem. Y de Hashem mismo, ¿verdad? Porque fíjense que en la Torah siempre se nos menciona que nosotros lo que tenemos que pedirle a Hashem es que Él que Él nos conceda gracia, ¿no? Que hallemos gracia delante de su presencia. Entonces, ¿de qué depende que un hombre pueda gozar de esa cercanía de Hashem? Y ya ustedes saben que cuando hablamos de cercanía es gozar de todas las bendiciones de nuestro Padre Todopoderoso. Es sentir, mis amados hermanos, que no nos hace falta nada. Es creer que lo podemos hacer todo. Es
a poder sentir en nosotros que nada nos puede destruir, nos puede derribar, que no le tenemos miedo a nada, ¿no? Como dice allá Rab Shaul, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? O sea, entonces sentir esa cercanía depende de que el hombre busque, de que el hombre quiera estar cerca de Hashem. Y también de Hashem, que Hashem considere que esta persona, que este individuo sea merecedor de una atención especial. Amén. Como hemos dicho, que tenga bondad, misericordia hacia una persona, ¿no? Como dice el Salmo y como repite Shaul, dichoso el hombre al cual Hashem no le imputa pecado. O sea, que hallemos gracia, que la persona halle gracia delante de los ojos de Hashem. ¿De acuerdo? Entonces, cuando una persona encuentra gracia delante de los ojos de Hashem, se vuelve una persona, voy a decirlo así, no quiere decir que Hashem no vea sus pecados, no vea sus transgresiones, sino que le cayó bien, le cae bien. Entonces nosotros siempre debemos pedirle en nuestras oraciones a Hashem, por favor, que yo te caiga bien, ¿verdad? Que tenga asgajá para ti, que pueda merecer tu atención, que pueda yo ser de esos que tú miras constantemente. Entonces, ¿de qué depende de que un hombre pueda sentir esa cercanía constante con Hashem? Depende de que el hombre lo busque, lo quiera, y de Hashem mismo, de que Hashem mismo le caigamos bien. Amén, hermanos. Entonces, con esto tenemos que hacernos una pregunta. ¿Qué virtudes son las que un hombre o una mujer debe cultivar para merecer vivir cerca de Hashem? ¿Qué tiene que hacer una persona o una mujer, un hombre o una mujer para que pueda tener esa relación con Hashem, vivir cerca de Hashem? ¿Cuáles son esas virtudes? Y creo en este salmo es donde se nos dice qué es lo que tiene que hacer un hombre o una mujer para merecer tener esa comunión con el Creador. Recuerden, mis amados hermanos, por ejemplo, que Yeshua decía que te conozcan al solo Dios verdadero. Esto es, que nuestro principal objetivo en la vida es llegar a tener esa comunión con Hashem, es tener esa relación con Hashem. Fuera de allí no importa otra cosa, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuáles son las virtudes que necesitamos cultivar en nosotros para merecer vivir cerca de nuestro Padre Todopoderoso? Y como enseña Maimónides dice, y que merezcamos, que la persona merezca que Hashem lo tenga en cuenta permanentemente. Entonces, obviamente, Hashem ve a las personas y dice, esta persona es digna de que yo lo tenga presente siempre. Y recordemos, si Hashem hace esto, quiere decir que todas nuestras cosas están resueltas. Parnasa, comida, alimento, salud, vida, todo está resuelto si Hashem nos tiene en cuenta permanentemente. O sea, con que el hombre logre eso, quiere decir que Hashem en todo momento estará cuidando de esa persona, lo estará ayudando en todo momento. Entonces, en este salmo, David Amelech habla sobre eso. Así que vamos a ver, mis amados hermanos, cuáles son esas virtudes que una persona tiene que cultivar para merecer que Hashem lo vea, lo observe, como la misma Torah habla de la tierra de Israel, ¿verdad? La Torah dice que Hashem, sobre la tierra de Israel, dice, es una tierra sobre la cual los ojos de Hashem están todo el tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que el cuidado de Hashem está sobre Israel. Amén. Entonces, quiere decir que está viendo todo lo que le sucede. Bueno, pues eso es lo que necesitamos las personas. Vamos entonces al Pasuk 2. El Pasuk 2 dice, Joleg Tamim, Ufoel Sedech, Bedover Emet Bilbabo. ¿Cuál es la persona que puede estar cerca de Hashem? Dice el Teilim, el que se conduce con integridad y obra justicia y habla la verdad en su corazón. Ese es el que
merece, mis amados hermanos, que Hashem le preste toda la atención. Repito, el que se conduce con integridad, que obra justicia y que habla verdad, habla emed en su corazón. Amén. Fíjense que entonces este pasú enumera de una forma, diríamos, totalmente directa las virtudes que debe poseer un hombre de bien. O sea, no se va por las ramas. Un hombre de bien debe poseer estas virtudes. Ajá. Y es el que cultiva estas cosas, es el que merece vivir en la presencia de Hashem. Entonces, como podemos ver, creo que es muy simple entenderlo, no necesita más explicación, ¿no? El rey David dice, ¿quién? El que se conduce con integridad, el que obra justicia y habla verdad en su corazón. Ese es el hombre que puede, que merece vivir cerca de ti, que merece estar en tu presencia. Bueno, tenemos que señalar, hermanos, que las cualidades que menciona este pasuk tienen que ver con la integridad y tienen que ver con la honestidad. ¿De acuerdo? Integridad y honestidad. Ahora, también es necesario señalar que no quiere decir que los otros aspectos de la Torá, como ahora sí, como el servicio, el culto, los actos religiosos que llevamos a hacer, los rituales, sean menos importantes. Porque a veces malentendemos el mensaje. A veces las personas dicen, bueno, entonces, pues ni necesito ir a los servicios de la comunidad, ¿verdad? No necesitamos los rituales. No, eso no es así, ¿de acuerdo? Lo que sucede, mis amados hermanos, es que este salmo, este mismor, se concentra específicamente en la moralidad, ¿de acuerdo? Pero eso no quiere decir que las otras cosas, como el servicio, el culto, los demás mandamientos, pues no sean importantes. Repito, solo que en esta parte, David Amele se concentra específicamente en la moralidad. ¿De acuerdo? Pero todo es importante. Al final, para ser una persona religiosa, no solo tenemos que observar las cosas que yo considero que son, diríamos, las que me van a dar moralidad, ¿no? Sino todo en su conjunto, ¿de acuerdo? Todo en su conjunto. Así que solamente que, pues, como estamos diciendo, este salmo habla de moralidad. Así que este verso se habla de tres principios que guían el proceder de todo hombre de bien. Ajá. ¿Cuáles son estos tres principios? La integridad, la justicia y la verdad. ¿Bien? Bueno, ¿quién ha oído de esto, de ser íntegros, verdad? De que cuando hacemos un negocio, conducirnos con integridad, ¿verdad? No vender algo, no hacer algo, por ejemplo, que está defectuoso y venderlo como si no tuviera defecto, ¿verdad? La justicia, hablar sobre la verdad, ¿no? Como dice allá Shaul, habla en verdad cada quien con su prójimo, ¿de acuerdo? Entonces, este pasuk nos habla de estos tres principios: integridad, justicia y verdad. Ahora, en el pasuk que viene, se mencionan tres malas acciones que el hombre de bien evita hacer. ¿De acuerdo? Dice el pasuk 3, dice, lo ragal al lishno, lo asa, le reahu ra, vejerpa lo nasa al corbo. Al corbo. Entonces dice, no calumnia con su lengua, no hace mal a sus semejantes, ni ofende a su prójimo. Entonces,
En este pasuk ahora vemos que el hombre que hace el bien evita hacer estas cosas. ¿Cuáles son estas tres cosas? Uno, no calumnia con su lengua. Como sabemos, no habla la Shonara. No hace mal a sus semejantes y no ofende a su prójimo bajo ninguna circunstancia, ¿no? Esto es lo que nos dice el Pasuk 3. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo en este Mismor? Estamos viendo, mis amados hermanos, que el énfasis entonces está puesto en la moral. ¿Qué quiere decir? Son esta parte que en nuestro pueblo Israel se llama Ben Adam Lajaveró, que quiere decir entre un hombre y su prójimo. Amén. Así que este pasuk no se enfoca en lo ritual, que también en nuestro pueblo Israel se conoce como Ben Adam Lamakon. Esto es la relación entre Hashem, entre el hombre y Hashem mismo. Amén. Entonces, este salmo enfatiza cómo relacionarse, cómo las personas tienen que relacionarse los unos con los otros. ¿De acuerdo? Ahora, tenemos que pasar a explicar lo que dice aquí. Así que tenemos la primera ofensa que se menciona es la Shonara. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir? El hombre de bien no habla la Shonara. ¿Qué quiere decir? Hablar mal de otro individuo. Hablar mal de otra persona. Y aquí quiero detenerme un poquito porque es algo, mis amados hermanos, que se dificulta mucho. ¿Quién no ha hablado mal de otra persona? ¿A quién no le gusta escuchar que hablan mal de otra persona? Entonces, lo que se menciona aquí es que el que merece estar cerca de Hashem es alguien que no habla mal de otro individuo. ¿De acuerdo? Como decimos, a espaldas de la persona. Y no importa, mis amados hermanos, que las palabras que se digan sean verdad, ¿de acuerdo? Si esas palabras causan daño, si esas palabras causan un mal a la persona en la cual se habla, entonces no se tiene que hacer, ¿de acuerdo? Muchas veces nos llegamos a escudar en que decimos la verdad. Muchas veces nos llegamos a escudar en que no estoy diciendo nada nuevo, ¿no? Son cosas que ya se conocen de la persona, pero eso no nos da derecho a decirlo, a hablarlo, ¿de acuerdo? Si nuestras palabras causan un mal, entonces no tenemos que hacer, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la primera ofensa que se menciona aquí, que el hombre no tiene que hablar mal de otras personas. Pero como les decía hace un momento, es un asunto difícil, ¿no? Normalmente es fácil de expresarlo. Normalmente decimos, oye, no hay que hablar mal, pero a las personas les gusta hablar mal. De hecho, cuando sabemos que pasa algo en la familia, con los amigos, con los vecinos, decimos, vamos, cuenta, ¿qué es lo que pasa? ¿De acuerdo? Entonces, la persona, pues es motivada a hablar mal. Ahora, luego, el pasuk se refiere a evitar causar daños materiales, como robar o agredir a alguien físicamente. ¿De acuerdo? Porque dice el pasuk, ¿verdad? No calumnia con su lengua, que ya lo vimos, no hace mal a sus semejantes. ¿Qué quiere decir que no hace mal a sus semejantes? Es que no le causa daños a su prójimo, ¿de acuerdo? No le causa daños materiales. En este caso, como robarle o como golpearlo, por eso estamos diciendo agredirlo físicamente. Ajá, entonces, miren, estamos viviendo un tiempo en el que pues nos enojamos muy fácilmente, ¿no?
ah, normalmente envidiamos las cosas que otras gentes tienen y quisiéramos tenerlas para nosotros. Pero estamos viendo, mis amados hermanos, que la persona que merece vivir cerca de Hashem es aquella persona que no le causa daños materiales a su prójimo. No le roba, no lo golpea, no lo maldice, ¿de acuerdo? Bueno, ahora, el pasuk, este pasuk termina diciendo, ah, ni ofende a su prójimo. Bien, ¿qué quiere decir? Que no ofende a su prójimo. Entonces, eh, bueno, que este pasú nos menciona el no ofender a los demás, ¿de acuerdo? Y aquí se trata, entre otras cosas, mis amados hermanos, de evitar el que nosotros causemos daños emocionales a los demás. Ajá. Principalmente a causar daño con palabras, ¿de acuerdo? Por ejemplo, cuando insultamos, cuando agredimos, cuando abusamos verbalmente de alguien. Entonces, causar daños emocionales a alguien, por ejemplo, hacerlo pasar vergüenza, es a lo que la Torah se refiere. Cuando dice acá, cuando dice el Salmo, dice una angustia, no le causa el pasar una pena, ¿verdad? Entonces, cuando insultamos, cuando agredimos a alguien verbalmente, entonces lo estamos dañando con palabras. Muy bien. Vamos al pasuk 4 de este salmo. Dice el pasuk 4, Nipse Beinai Nimaas Beed Beyareach Hashem Yehaber Nishva Lachara Velo Yamir. A veces tengo las letras muy chicas, no las alcanzo a ver un poco. Bueno, dice aquí, estas que están en hebreo. Dice Pasuk 4. Desprecia a los hombres que hacen el mal y honra a los temerosos de Hashem. Recuerden que estamos hablando sobre quién merece entrar al santuario de Hashem, quién merece acercarse al monte de la santidad de Hashem. Amén. ¿Quién es esa persona? Es el que desprecia a los hombres que hacen mal y honra a los temerosos de Hashem. Si juró, cumplirá su promesa y no la cambiará, aunque por mantenerla se perjudique. Fíjese lo que dice este pasú. Y esto es interesante que nosotros, mis amados hermanos, lo comprendamos en esta tarde, porque somos muy dados a cambiar de opinión, si algo no es como nosotros habíamos pensado, entonces somos muy dados a cambiar nuestra palabra. Y el pasú dice que la persona que merece estar cerca de Hashem y que Hashem lo favorezca, Hashem sea con él, es el que desprecia a los hombres que hacen mal, que honra a los temerosos de Hashem, que si juró, ¿verdad?, de hacer algo, va a cumplir su promesa, no va a cambiar su promesa, aunque por llevar a cabo esa promesa, él mismo se perjudique. Entonces, este pasú se refiere, hermanos, a la conducta de este hombre que estamos diciendo que es de bien consigo mismo. O sea, cómo él se conduce consigo mismo. En su interior, diríamos, en lo profundo de su ser, en lo que él solamente conoce, ¿verdad? El hombre de bien, primero lo que tenemos que decir es que no envidia a los malvados. O sea, él no, cuando ve que los malvados prosperan, cuando ve que los malvados crecen, les va bien, todo les sale bien,
Él no envidia a los malvados. Él nos dice, ay, cómo me gustaría ser de ellos. No, Él no envidia a los malvados. Aunque estos triunfen, aunque estos tengan éxito. ¿De acuerdo? Para Él, el modelo de hombre de bien son las personas que temen a Hashem. Él imita a las personas que temen a Hashem. Aunque los vea, voy a decirlo así, que les vaya mal. ¿De acuerdo? Pero para él, lo que él está viendo son las personas temerosas de Hashem. Él quiere ser como esas personas. ¿De acuerdo? Él quiere vivir a lo que ve en esas personas temerosas de Hashem. No, no los malvados, ¿verdad? Nosotros a veces vemos que a la gente mala le va bien y decimos, uy, ¿cómo nos gustaría tener lo que ellos tienen? ¿Verdad? Pero para esta persona que quiere estar cerca de Hashem, su modelo de hombre a seguir es o son las personas que temen a Hashem, aquellas que todos los días, desde que se levantan hasta que se van a la cama, su propósito es guardar los mandamientos, es andar en la Torah de Hashem, es vivir lo que dice Hashem. Aquellos que hacen favores, aquellos que hacen el bien, aquellos que viven para ayudar, aquellos que tratan en todo momento de buscar a Hashem, que están pobres, no importa, pero siempre buscan a Hashem. Amén. Nunca los vemos, mis amados hermanos, dejar a Hashem por el trabajo, dejar a Hashem por cualquier cosa fútil en esta vida, sino que todo lo que vemos en ellos es que se esfuerzan constantemente en hacer la voluntad de Hashem. Ese es el modelo de hombre para estas personas. Ajá. Entonces, en otras palabras, aquellos individuos que se conducen en sus vidas permanentemente conscientes, pongan atención a esto que vamos a decir, de que Hashem está observando. O sea, ¿quién es el que va a estar cerca de Hashem? Aquel que imita a los temerosos de Hashem. Que imita a aquellas personas que toda su vida la viven pensando en que Hashem los está mirando, pensando en que Hashem los observa. Porque todo el tiempo se cuidan de hablar mal, todo el tiempo se cuidan de no causar daño, todo el tiempo se cuidan de vivir una vida apegada a los mandamientos de Hashem. Así que estas personas viven la vida con la conciencia de que Hashem los mira. Esto es, no hacen algo donde ellos considerarían que Hashem se pondría triste, porque Hashem los está observando. Normalmente nosotros llegamos a vivir, mis amados hermanos, pensando en que nadie nos ve. Y ese es nuestro mal, ese es por lo que atravesamos luego por momentos complicados, hablando espiritualmente y hablando económicamente y hablando en todos los sentidos. Porque normalmente nuestras acciones decimos, es que nadie me está viendo. Pero si nosotros viviéramos conscientes de que Hashem nos mira en todo momento, que Hashem observa cada acción, cada pensamiento que tenemos, entonces trataríamos de adecuar nuestras obras y nuestros pensamientos a la voluntad de Hashem. A esas son a las personas que imita esta persona que quiere estar cerca de Hashem. Amén. Ahora, finalmente, el hombre de bien es sobre todo íntegro. ¿Amén? El hombre que busca a Hashem es sobre todo íntegro. Pero aquí es donde pues viene lo central del tema de esta tarde. ¿Y cómo se mide la integridad? ¿Cómo sabemos que una persona es íntegra? ¿Cómo sabemos que una persona es tamín? Es completa. O sea, que es un hombre o una mujer hecha y derecha, como dicen en mi pueblo, que camina con integridad, que todo lo que hace, lo hace de acuerdo a la voluntad de Hashem y que no causa daño a las personas, vive la Torah en su vida todo el tiempo. ¿Cómo se mide la integridad? Bueno, pues el Pasuk nos dice que cuando
una persona se comprometió a llevar a cabo un negocio, como decimos, una transacción, y aunque ya firmó, y aunque ya dio su palabra, pero luego de que firmó, luego de que dio su palabra, se da cuenta, mis hermanos, eh, se da cuenta de que llevar a cabo esa, así como pactó, ¿verdad? Se va a perjudicar económicamente y va a perder mucho dinero. Entonces, esta persona dio su palabra, juró, como decimos, pero luego dice, ¿qué fui a hacer? Eh, Cometí un error, ¿de acuerdo? Y este error me va a costar mucho dinero. Que dice el Salmo, que aún en estas circunstancias, el hombre de bien, el hombre que quiere estar cerca de Shem, no va a echarse para atrás. No va a echarse para atrás. Así se mide la integridad. No va a echarse para atrás. No va a cambiar sus palabras. No va a reinterpretarlas a su conveniencia. Ni va a negar haberse comprometido. ¿De acuerdo? El hombre de bien dirá, yo di mi palabra, yo dije que iba a hacer esto, yo me comprometí a esto, entonces es lo que tengo que hacer. Pero le dice a la esposa, pero vas a perder mucho dinero. No importa, mujer, eso fue lo que dije, eso es lo que tengo que hacer. ¿De acuerdo? Así se mide la integridad de la persona. Entonces, no se retracta, no va a argumentar, oigan, pero es que cuando yo hice este negocio el dólar o el peso estaba a tal precio y ahora pues no me sale la cuenta. Él dice, yo di mi palabra. Eso es lo que dice el Pasú, ¿verdad? Que habiéndose comprometido, dice el Pasú, lo tenemos aquí, mis amados hermanos, dice, y si juró, cumplirá su promesa y no la cambiará aunque por mantenerla se perjudique. Aquí es bueno pensar, reflexionar, mis amados hermanos. Muchas veces nosotros en nuestra vida hemos hecho tratos y bueno, mientras todo va bien, seguimos con el trato, pero si en alguna manera el trato nos perjudica, entonces en ese momento tratamos de negociar, tratamos de cambiar y tratamos de que al final salgamos ganando. Nunca nos gusta perder. Pero vean lo que dice este salmo. El salmo dice, si ya juró, si ya dio su palabra, va a continuar con el trato a pesar de que con ello pierda dinero. No importará. Ese es el hombre que merece vivir cerca de Hashem. Amén. El que no niega cuando hace un compromiso. Ese es el hombre que merece vivir cerca de Hashem. Ese es el hombre que prefiere, vamos a decirlo así, perjudicarse económicamente antes que faltar a su palabra. Y tenemos que decir que este es el nivel más alto de integridad en la fe de nuestro pueblo Israel. ¿De acuerdo? O sea que tenemos que entender, mis amados hermanos. Fíjense entonces que este salmo, ¿verdad? Nos dice, bueno, lo voy a leer acá en la versión que normalmente leemos. Vamos al Salmo 15. Dice este Salmo 15, dice, Salmo de David, Hashem, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién? O sea, David Amelech pregunta, ¿quién habitará? ¿Quién será el que tenga esa dicha, esa felicidad de habitar en tu tabernáculo? Y como dijimos, vivir una vida espiritual tanto que tú tengas comunión con Él, ¿no? ¿Quién residirá en el monte de tu santidad? Y la respuesta es esta, ¿no? El que anda en integridad y obra justicia y habla verdad en su corazón. El que no detrae con su lengua, el que no dice la shonará,
El que no hace mal a su prójimo, ni contra su prójimo acoge oprobio alguno o daña, de acuerdo como dijimos verbalmente. Aquel cuyos ojos es menospreciado el vil, aquel a cuyos ojos es menospreciado el vil, o sea, que no ve con buenos ojos a los que hacen lo malo, mas honra a los que temen a Shem, aquel que tiene sus ojos puestos en los justos, en los sadikim. Amén. Eh, dice, estoy en el verso 4, y habiendo jurado en daño suyo, no por eso se muda. Muchas veces en esta vida la vamos, como decimos, la vamos a regar, vamos a cometer errores y vamos a querer enmendarlos, pero siempre a nuestro favor. Nunca nos gustará perder. Pero aquí dice, y habiendo jurado en daño suyo, o sea, en su contra, porque al final el negocio le va a perjudicar más a él, dice, no por eso se muda. No por eso se muda. Entonces, vean ustedes, mis amados hermanos, este es el hombre que merece vivir cerca de Hashem. Entonces, como ustedes pueden ver, David Amelech nos enseña qué es lo que tenemos que hacer para tener una relación cercana con Hashem. Muy fácil. 3 cosas, como estamos viendo aquí, ¿no? 3 cosas, o 6 cosas, como se puede ver, son las que tenemos que hacer. Y como dijimos, no quiere decir que lo demás no importa, sino quiere decir que si haces esto, pues obviamente esto nos va a ayudar con el resto de la Torah, con el resto de lo que Hashem pide. Pero yo creo que David Amelech nos las pone, bueno, fácil en el sentido de la cantidad, difícil porque son cosas pues que las personas poco queremos renunciar a ellas. Amén. Bueno, continúo con el Pasuk 5. El Pasuk 5 dice, bueno, dice, su dinero no prestará con intereses, ni aceptará sobornos para inculpar al inocente. El hombre que así proceda nunca caerá. Entonces, vean ustedes, miren, esto que presenta el rey David, dice, su dinero no prestará a intereses, es algo que nosotros tenemos que ver. Obviamente la Torah nos dice a quién podemos prestarle y cobrar un interés. Y también nos dice a quién podemos darle y prestarle y no tenemos que cobrarle interés. Entonces, si nos manejamos conforme a la Torah, no vamos a tener ningún problema. El asunto está que a veces, pues, cuando se acercan a alguien que lo necesita, le queremos cobrar interés. Y eso no es posible, porque precisamente la palabra interés en hebreo es como una mordida, ¿no? Entonces, cuando alguien le cobra interés a su hermano que está necesitado, es como si lo mordiera, le causara un daño más tremendo. De hecho, las personas que piden prestado y que lo hacen por necesidad, pues luego no pueden salir de su mal que tienen económico, porque los intereses son los que pues los matan a ellos, ¿de acuerdo? Entonces, pensemos en esto. Cuando tu hermano, porque así dice la Torah, cuando tu hermano venga y te pida, no le cobrarás interés. Ahora, de alguien extraño, de alguien extranjero, la misma Torah señala que así. Entonces dice aquí, su dinero no prestará con intereses, obviamente se refiere a su hermano cercano. Dice, ni aceptará sobornos para inculpar al inocente. ¿Qué quiere decir? Que si vio, que si oyó y algo que exculpa a una persona, él no va a aceptar dinero ¿para qué? Para decir que aquella persona que es inocente, pues hizo aquello malo, ¿verdad? Entonces no aceptará soborno. El hombre que así proceda nunca caerá. Se vean ustedes, ¿cuál es la bendición? La bendición es que un hombre
que hace las cosas que este Salmo 15 nos ha señalado, entonces la bendición que tiene es que no caerá nunca, ¿no? Leolam, nunca caerá. Y esta es la persona que merece vivir en la cercanía de Hashem. ¿De acuerdo? En este mundo, y como decíamos en la mañana, en el Olam Haba, en el mundo venidero. ¿De acuerdo? Bueno, hasta aquí llegamos con este salmo, el salmo número 15. Como siempre, esperando, mis amados hermanos, pues que la enseñanza pues sea de mucho beneficio para nosotros. Ahora vamos a estudiar, todavía tenemos algo de tiempo, vamos a estudiar parte del Salmo número 6, ¿de acuerdo? Así que yo espero que ustedes lo lean, el Salmo número 6, vamos a buscarlo. Salmo número 6, dice el músico principal, el Neginot sobre Sheminit Mismor le David. Dice Hashem, no me reprendas en tu furor, no me castigues con tu ira, ten misericordia de mí, oh Hashem, porque yo estoy debilitado, sáname, oh Hashem, porque mis huesos están conmovidos, mi nefesh mismo está muy conturbada, y tú Hashem, ¿hasta cuándo? Tú Hashem, ¿hasta cuándo? Vuelve, oh Hashem, y libra mi alma, sálvame por tu misericordia, porque en la muerte no hay memoria de ti. ¿Quién te lo hará en el sepulcro? Heme consumido a fuerza de gemir. Todas las noches inundo mi lecho, riego mi estrado con mis lágrimas, mis ojos están carcomidos de descontento, hanse envejecido a causa de todos mis angustiadores. Apártense de mí todos los obradores de iniquidad, porque Hashem ha oído la voz de mi lloro, Hashem ha oído mi ruego, ha recibido Hashem mi oración, se avergonzarán y se turbarán muchos todos mis enemigos, volveránse y serán avergonzados súbitamente. Bueno, este es el Salmo 6, ¿de acuerdo? Vamos a hacerlo a la manera que Rab Yossi Bitton lo hace y esperando, mis amados hermanos, que saquemos hermosas enseñanzas de este Salmo. ¿Amén? Fíjense que sobre este Salmo, el Rab David Kinji, mejor conocido como Radak, señala que en este caso David Amele compuso este Salmo de Teilim en un tiempo en que él estuvo enfermo. Eso es lo que dice Radak. Y desde el principio de este Salmo vemos al rey David que le atribuye su enfermedad a Hashem. ¿Ah? Porque dice, no me reprendas en tu furor, no me castigues con tu ira. Entonces, para Radak, David compuso este salmo cuando está enfermo y porque ve que desde el principio el rey David le atribuye su enfermedad a Hashem. O sea, ¿quién es el que enfermó a David Amelech? Es Hashem mismo. Y es por esto, mis amados hermanos, que los rabinos explican que no todos los trastornos de salud, esto es que la persona pasa, se deben atribuir al cielo. ¿De acuerdo? Ellos enseñan explícitamente, todo viene del cielo, excepto los resfriados y la insolación. Todo viene del cielo, menos los resfriados y la insolación. Lo que significa, bajo la perspectiva de los Jajamim, es que existe, mis amados hermanos, la responsabilidad en el hombre de protegerse, de cuidarse, de no exponerse, por ejemplo, a las inclemencias climáticas o de cualquier otro elemento que lo pueda afectar físicamente, ¿no? Con esta misma idea, muchas enfermedades que vienen a las personas son el resultado de la negligencia del hombre,
de no tomar las precauciones apropiadas para el cuidado de nuestra salud. Por eso es que estamos diciendo en esta pandemia, mis amados hermanos, que tenemos que cuidarnos. No tenemos que pensar como muchos cristianos señalan, a mí la sangre de Cristo me protege. No, no tenemos que pensar aquí. Tenemos que pensar que tenemos que cuidarnos. Amén. Hay obligación de la persona cuidarse. ¿De acuerdo? No tenemos que ser negligentes en esto. En esto no tenemos que confiar en milagros. Nosotros no confiamos en milagros. Amén. Cuando no nos exponemos y de hecho Hashem nos cuida, entonces ahí vemos los milagros de Hashem, pero no porque nosotros hayamos sido imprudentes. ¿De acuerdo? Entonces, muchas enfermedades que suceden a nosotros son el resultado de la negligencia de nosotros mismos, porque no tomamos las precauciones necesarias para cuidar nuestra salud. Pero como estamos viendo aquí en este salmo, muchas veces, mis amados hermanos, la enfermedad no es causada por nuestra negligencia. Y como en este caso lo señala el rey David, David Amelech está interpretando que su situación en este salmo es, él es, ¿cómo se dice? Está siendo regañado, está siendo exhortado, está siendo reprendido, en este caso por Hashem. O sea, el rey David está entendiendo que su enfermedad viene de Hashem mismo. Ahora, ¿y por qué David está entendiendo? Está entendiendo esto. Porque según muchos comentaristas, David Amelech percibe que su estado, o sea, el por qué él está enfermo, es un castigo de Hashem. ¿De qué? ¿Por qué? Bueno, que es un castigo como consecuencia del lamentable episodio que tuvo con Bathsheba. Ya ustedes conocen este episodio, ¿verdad? Que deseó a esta mujer, que mandó pues, asesinar a su esposo, y bueno, como consecuencia de ello, David está sufriendo y David está enfermo. ¿De acuerdo? Entonces, por esta razón, David Amelech comienza su salmo admitiendo que él se siente responsable de su condición, que él es culpable de por qué está así, y le pide a Hashem que tenga clemencia. Le dice a Hashem, ten misericordia de mí, compadécete de mí. Amén. Así comienza. Hashem, no me reprendas en tu furor, ¿verdad? Ni me castigues con tu ira. Sé que lo merezco, sé que hice algo malo, pero ten clemencia, ten misericordia de mí. ¿De acuerdo? En el Pasuk 2 dice, Hashem, no me reprendas con tu ira, no me disciplines en tu enojo. ¿De acuerdo? Bien. Después de esto, David Amelech, después de confesarse, le pide perdón a Hashem y le ruega a Hashem que lo absuelva y que lo cure. Dice Hashem, si estoy enfermo es por mi pecado y es porque tú me has mandado esto. Así que absuélveme, cúrame, ayúdame. Amén. En el verso 3, ten piedad de mí, dice David, Hashem, pues desfallezco. Ten piedad de mí. Sáname, Hashem, porque mis huesos tiemblan. Qué palabras de David, ¿no? Ten piedad de mí, Hashem, desfallezco, sáname, porque mis huesos tiemblan. En este caso podemos señalar que el cuerpo del rey David, hermanos, sus huesos están temblando. Amén. Y con ello, fíjense que no sabemos la naturaleza exacta de la enfermedad del rey David. Por lo que sabemos, ¿verdad? Podría haber estado temblando de una simple fiebre, pero como dijimos en otra ocasión, para lo cual no existía cura en esos días. ¿De acuerdo?
Entonces el rey David tendría fiebre, por eso dice que sus huesos están temblando. Amén. Ahora, el pasuk que viene nos va a revelar una dimensión más profunda de la condición del rey David. Dice el verso 4, mi alma también está temblando, mi parte sensitiva, o podemos cambiar esta palabra, mi espíritu está temblando. Y tú, Hashem, ¿hasta cuánto tiempo más? Fíjese lo que dice el rey David. Mi espíritu está temblando. Entonces, aquí lo que vemos, mis amados hermanos, es que David está enfermo, vamos a decirlo así, de cuerpo y de espíritu. El rey David está enfermo de cuerpo y de espíritu. Así que no solo su cuerpo, sino también su espíritu está temblando. Su espíritu tiembla de miedo y es lo que nosotros tenemos que aprender de este hermoso salmo. Esto es, está enfermo físicamente, pero también su espíritu está enfermo y su espíritu tiembla de miedo. ¿De acuerdo? ¿Y qué es eso, mis amados hermanos? Que eso que a veces no se cura con medicina, eso que no se cura yendo al doctor, literalmente, sino que Hashem pone en las personas miedo, angustia, terror. Y eso es tremendo, ¿no? Que el rey David, además de sentir que su cuerpo le duele, gime, ahora tiembla además de miedo. El rey David, mis amados hermanos, el padre de nuestro Ribi Yehoshua, ¿eh? Vamos a decirlo así, el rey más grande que ha tenido nuestro pueblo Israel, no se avergüenza de admitir su vulnerabilidad y sus emociones. No tiene miedo de decir, tengo miedo, estoy temblando. ¿Amén? El rey no tiene miedo. Pero hasta aquí, fíjense que hasta aquí todavía no está claro a qué le teme el rey David. Amén. ¿A qué le teme el rey David? Por cierto, si quisiéramos llamar a este salmo de alguna manera, podrían ustedes ponerle por nombre a este salmo 6 que estamos estudiando, mis amados hermanos. Pueden ustedes ponerle como título, como tema, peor que el miedo a la muerte, ¿de acuerdo? O sea, ¿a qué le tiene temor el rey David? Si no le tiene miedo a la muerte, ¿a qué le tiene miedo el rey David? Peor que el miedo a la muerte. Y así pues vamos a tratar de entender lo que el rey David le teme, porque dice aquí que su cuerpo, ¿verdad? Está temblando, pero también su espíritu, también su nefesh está temblando, ¿de acuerdo? Entonces, vemos que el rey David hace su confesión, le pide perdón a Hashem, ¿verdad? Le dice, estoy desfalleciendo, sáname, mis huesos tiemblan, ajá, pero también le dice, pero mi nefesh, mi interior, mi parte espiritual, también está temblando. Y tú, Hashem, ¿hasta cuánto tiempo más? ¿De acuerdo? Entonces ahora estamos viendo que el rey David está enfermo, podríamos decir, en este lenguaje de cuerpo y de espíritu. Ajá. Y que tiene mucho miedo. Entonces estamos diciendo, el rey David no se avergüenza de admitir que tiene miedo. Pero ¿a qué le tiene miedo entonces David Amelech? ¿Le tiene miedo a la muerte como todos nosotros? Porque de veras, mis amados hermanos, ahora con esta enfermedad hemos experimentado, por ejemplo, cuando algunos de nuestros familiares se han enfermado de COVID y han estado delicados, pues hemos sabido que obviamente se le tiene miedo, ¿no? Porque pues muchas personas no la libran. ¿Le tendría miedo David Amelech a la muerte como todos nosotros tenemos miedo a morir? ¿A qué le tendría miedo? Entonces, y además fíjense que este pasuk
Este pasuk termina con una pregunta misteriosa. Dice, ¿y tú, Hashem, por cuánto tiempo más? ¿Hasta cuándo? ¿Verdad? ¿Hasta cuándo? ¿Y tú, Hashem, hasta cuándo? ¿O por cuánto tiempo más? ¿Qué está diciendo el rey David? Pues fíjense que el misterio de esto que estamos hablando se va a resolver en el pasuk siguiente. En el verso siguiente dice así, vuelve Hashem y sálvame. Vuelve Hashem y sálvame. Sálvame por tu amor incondicional. Fíjense que a través de los Teilín del rey David, nosotros podemos captar mensajes hermosos para nosotros. A todo lo largo del libro de Teilín, hermanos, David Amelech proclama una y otra vez, lo que es para él la máxima aspiración de su vida. ¿Qué es lo que más quiere el rey David? El rey David Amelech, no busca dinero, tuvo mucho, no busca fama, lo que voy a decir, no lo malentiendan, pero no busca ni la vida eterna. ¿Qué busca el rey David? Él lo dice muy claro en el Salmo, en el Teilín 73, verso 28. ¿Qué dice allí? En cuanto a mí, todo lo que quiero, todo lo bueno que necesito, que quiero, es la cercanía con ella. ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que busco? ¿Qué es lo que no es dinero, no es fama, no es vida eterna? ¿Qué es lo que quiero? Todo lo que quiero, todo lo que necesito es sentir que Hashem está cerca de mí. Que yo estoy cerca de Hashem. Como decíamos, si lo quisiéramos relacionar con el Salmo número 15, ¿quién puede estar cerca de Hashem? David decía, yo soy una de esas personas. Yo quiero sentir que Hashem está cerca de mí, que yo estoy cerca de Él. Como dice este salmo, en cuanto a mí, todo lo bueno que necesito y quiero es la cercanía con Hashem. Esa es la máxima aspiración del rey David. Escuchen bien. Entonces, nada hace que el rey de Israel, el rey David, se sienta mejor que saber que Hashem está con él. Nada hace que el rey David se sienta mejor que saber que Hashem está con él. Si Hashem está con él, entonces el rey David no tiene miedo. No tiene miedo, aunque esté en una situación de peligro mortal, como muchas veces en su vida lo estuvo. Amén. Aunque pase por situaciones muy complicadas, él no tiene miedo. Si siente, si percibe que Hashem está cerca de él y que él está cerca de Hashem. Amén. Pero, nada asusta más al rey de Israel, a David Amelech, que la sensación de que Hashem, aunque sea temporalmente, le ha abandonado. Nada lo aflige más, nada le angustia más, como hemos visto en nuestro salmo, nada le aterra más, nada le produce miedo tremendo, que él sienta, él crea que Hashem lo ha abandonado, aunque sea temporalmente, que él perciba que Hashem no lo oye, no lo escucha. Eso es lo que más le asusta a David Amelech. Para el rey David, mis amados hermanos, el miedo que le causa su distanciamiento de Hashem es peor que el miedo a morir. Como dice el título de este salmo, el miedo a la muerte. Amén. Esta, para él, para el rey David, es la forma más dura del castigo divino. Y entonces aquí quiero que nosotros entendamos. Muchas veces la persona dice, ¿y qué hay si no creo en Dios?
¿O qué hay si Hashem no está cerca de mí? Nosotros debemos de entender, debemos de aprender que si tú tienes Hashem, que si Hashem está contigo, ¿a qué le vas a temer? ¿Qué es lo que te puede preocupar? ¿Qué es lo que te va a angustiar? ¿Qué es? Nada. Pero si Hashem no está contigo, si no está cerca de ti, entonces teme, entonces llora, entonces angústiate, porque no tienes nada. Porque ¿quién te puede ayudar? El hombre, maldito el hombre que confía en el hombre. Amén. Así que para David decía, ¿cómo puedo vencer a mis enemigos? ¿Cómo puedo hacer que las saetas que se preparan contra mí sean desviadas? ¿Cómo si Hashem no está conmigo? Pero si Hashem está conmigo, entonces ¿de qué me preocupo? ¿De qué me angustio? Pero cuando David se portó mal, entonces el castigo más duro para David es sentir, no había otra cosa que le diera tanto miedo, es sentir que Hashem lo había dejado, que se había distanciado de él. Y eso le producía un miedo terrible. Y yo quiero que aprendamos esto, mis amados hermanos, que si nosotros tenemos a Hashem, si vivimos cerca de Hashem, ¿qué más queremos? Amén. Fíjense que David Amelech, en el campo de batalla, cuando luchaba contra un enemigo superior o cuando estaba en tiempos de peligro, de persecución, ya ven que Shaul lo persiguió mucho, cuando pasó entre sus enemigos y se hizo pasar por loco, ¿verdad? O como él dice, cuando él tenía que atravesar por un valle de sombra y de muerte, David no tiene miedo. Dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no tiene miedo el rey David si él siente que Hashem está con él. No tiene miedo, ¿verdad? Entonces, David tiene miedo, su espíritu tiembla, no es el miedo a morir. Amén. Para David Amelech, nada se compara con la angustia de sentirse lejos o abandonado por Hashem. Eso es lo que nos está enseñando este salmo. Fíjense que al final de este pasú, David expresa uno de los argumentos más sólidos para que sus peticiones sean escuchadas. Sabiendo David que él ha pecado, le dice a Hashem, es posible que yo no sea merecedor de tu cercanía. No merezco que tú estés cerca de mí, que yo esté en tu presencia. Yo sé que cometí un pecado y que cuando cometí ese pecado puse una barrera, levanté una barrera entre tu presencia y yo, como dice allá el profeta, vuestros pecados han puesto una barrera, ¿verdad? Y no llega la bendición. Yo he levantado una barrera entre tú y yo, pero aún así, Hashem, vuelve, porque sé que tú me quieres. Vuelve. Sé que me quieres. ¿Bien? En el verso 5 dice, sálvame, si no por mis propios méritos, por tu amor incondicional hacia mí. Ayúdame. Entonces, como decíamos, lo que tendría que buscar una persona es hallar el favor de Hashem. Y aunque tengamos muchas transgresiones, muchos pecados y tenemos el amor de Hashem, Hashem siempre nos salva. ¿Ah? Entonces, en este hermoso Mishmor, David Amelech nos enseña cómo orar a Hashem cuando estamos pasando por momentos de angustia, momentos de dificultad. Amén. Y también en este salmo, ¿verdad? Nos enseña cuál debe ser la máxima aspiración en la vida de una persona religiosa. ¿Cuál debe ser la máxima aspiración? Dice el Salmo 73, 28, en cuanto a mí, todo el bien que necesito es sentir
que estoy cerca de Hashem. Todo el bien que necesito es sentir que Hashem está conmigo y yo estoy con él. Es todo lo que necesitamos. Sírvase, mis amados hermanos, la enseñanza de este salmo, que nosotros entendamos que en nuestra vida no tenemos que buscar otra cosa más que la cercanía de Hashem. Cuando Hashem está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Cuando Hashem nos bendice, ¿quién podrá maldecir? Cuando Hashem es el que nos sostiene, ¿quién nos podrá derribar? Así que, en cuanto a mí, dijo David Amelech, todo el bien que necesito sentir es que estoy cerca de Hashem. Mis amados hermanos, Hashem los bendiga en este día de Shabbat. Y bueno, pues pasemos una buena semana en donde contemos con las bendiciones de nuestro Creador y tratemos de buscar y tratemos de vivir su Torah. Amén. Que a través de la Torah nosotros podemos hallar gracia delante de nuestro Padre Todopoderoso. En el nombre de nuestro Rabbi Yehoshua, Shabbat Shalom.